Ya. Buenas noches, Mauricio. Un momento empezamos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, gusto saludarle. Mucho gusto. Licenciado, yo lo quería molestar. Lo que pasa es que yo no me pude llegar a examinar el día del examen. En un momento le Entonces, doy la información, ¿no? Por favor. En un ok, momento le gracias, doy la licenciado. información. Sí, no hay cuidado, no hay cuidado. Buenas noches, jóvenes. Licenciado Milton, buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarle, Gracias. licenciado. ¿Se ve la diapositiva, Lic? Sí, se escucha, se ve la diapositiva y se le escucha bastante bien. Muchas gracias, gracias, Lic Milton. Aprovecho en relación a la pregunta de la compañera, por favor, se programó el examen extemporáneo extraordinario, jóvenes, para el día lunes 4 de noviembre. Así salimos de una vez de todo esto, por favor, para el día lunes 4 de noviembre a las 5 de la tarde, 5:30, por favor. A las 5:30 vamos a realizar el examen extraordinario para los compañeros que no pudieron examinarse, por favor, y los que presentaron sus documentos, excelentes, jóvenes, así que los esperamos el día lunes 4 de 5:30 en adelante para la realización de su prueba. Uno, en relación al trabajo, jóvenes, por favor, casi termino de calificar sus trabajos, he estado leyendo los trabajos, lamentablemente algunos compañeros, no sé, voy a indicar el día de mañana, jóvenes, creo que en el grupo de WhatsApp, algunos únicamente, en algunos trabajos solamente aparece una hoja y la pregunta uno, dos. En otros casos, esto es solo uno, es un caso, jóvenes, de un compañero que únicamente contestó las 6 preguntas. Prácticamente dejó los libres sin contestar la pregunta número 7, que es muy importante, ¿no? Por la ponderación, por el valor que tenía de 4 puntos. Entonces, sin embargo, el, así he estado calificando los trabajos, espero terminar de calificar el día mañana. En relación ya a los resultados de su examen, pues ya está el examen totalmente calificado, jóvenes, el examen. Solo sería de hacer la integración de lo que sacaron en el examen físico, en el examen del día 18 y luego más el punteo que sacaron prácticamente de su trabajo. Entonces ya va a ir integrado, jóvenes, por favor, los 30 puntos, por decir así, del examen y los 10 puntos del trabajo. Ya va integrado, jóvenes. Así que cualquier duda que haya al respecto, una vez que tengan sus resultados, por favor, pues pueden comunicarse, pueden trasladar duda a través del grupo de WhatsApp jóvenes para ordenar, ahí sí que, como decimos, la casa antes de llegar al examen final para que tengan sus respectivas notas. Entonces, dicho esto, pues jóvenes, importante también pues, reiterar que el lunes 4 de noviembre de 5:30 en adelante se va a realizar el examen extraordinario para los compañeros y las compañeras que no pudieron examinar. El día de hoy, jóvenes, entramos
a la quinta unidad de nuestro programa y en esta unidad vamos a valernos del documento, jóvenes, nos vamos a apoyar en el documento del profesor Lapola. Él se refiere, jóvenes, básicamente quisiera decirle en cuanto a la tercera parte del trabajo, dice tercera parte. En esta tercera parte del texto, jóvenes, hace referencia a la reforma agraria. Muy brevemente menciona la estructura agraria como la antesala de este tema, reforma agraria. Es un documento del licenciado Mario Vinicio Castañeda Paz, compilado precisamente por el profesor Lapola. Entonces le recomiendo por favor la lectura de esta parte del texto, jóvenes, la tercera parte completa, que hace mención a la reforma agraria, de manera muy breve la estructura agraria, y es lo que vamos a ver acá. Esta información, estos datos fueron extraídos de un documento de un guatemalteco, el profesor Alfonso Batres. Hizo una investigación de campo, él es abogado, pero también economista, hizo una investigación de campo acerca de la estructura agraria ya hace unos días, y creo que no pierde vigencia el trabajo que se hizo al respecto. Variarán algunos aspectos, hay avance en unos aspectos, pero en términos generales yo creo que es importante apoyarnos en este documento, la caracterización de la estructura agraria en Guatemala. Entonces aquí vamos a hablar pues de la estructura agraria, una vez que veamos de manera breve, el documento es amplio, pero acá hemos tratado de extraer las características, los rasgos importantes que nos ofrece precisamente el autor de la investigación respecto a la estructura agraria en nuestro país. El programa nuestro hace mención de la estructura agraria y social de América Latina. No es imposible, jóvenes, abordar en tan breve tiempo la estructura agraria de toda América Latina. Estaríamos desde México hasta la Argentina, no nos da tiempo. Sin embargo, hay rasgos que son muy semejantes, pero nos vamos a concretar al caso de Guatemala. Pues entrando en materia, si no hay otra pregunta, creo que estamos en relación al examen extraordinario. O si hay alguna pregunta en relación al trabajo, de igual manera la pueden formular. El documento se conoce como caracterización de la estructura agraria en Guatemala. Solo quisiera leer esta parte introductoria del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, en la tercera parte del documento de mención. Dice Jorge, en relación a dice teoría general 1, estructuras agrarias. La cuestión fundamental que se plantea al examinar el problema de las estructuras agrarias de un país o región dado consiste en determinar cuál es su modo de producción. Es decir, analizar el estado en que se encuentran las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el campo. Y luego dice, en cuanto a las fuerzas productivas deben contemplarse, ahí hace referencia al grado de desarrollo y adelanto de los instrumentos de producción, inciso A. Y luego, el inciso B dice, el hombre del campo. Pues no vamos a leer el documento de él, pero quisiera hacer mención tratando de tomar en consideración lo que señala respecto a la estructura agraria de un país. Entonces, acá encontramos, jóvenes, la estructura agraria señala que se relaciona con los modos de producción o, en su caso, el modo de producción prevaleciente en un país. Y al hablar de modo de producción, jóvenes, obviamente hacemos esa vinculación de lo que son las fuerzas productivas que hemos visto ya,
el hombre que trabaja, los instrumentos y el objeto de trabajo. Las relaciones de producción, de manera general, tenemos la producción en sí, el consumo, la distribución y el intercambio, pero también la relación con la propiedad. Y haciendo una rememoración, jóvenes, un enfoque muy bellísimo histórico de lo que es precisamente el proceso de desarrollo histórico de la humanidad. La doctrina nos hace referencia y la ciencia, jóvenes, que existió el modo de producción del régimen gentilicio o el modo de producción de la comunidad primitiva. En este modo de producción, es decir, se relacionaban los hombres, las mujeres, los seres humanos con ocasión del proceso de producción con instrumentos muy sencillos, incluso hasta la mano usaba el hombre para poder producir la tierra, las hortalizas, realmente un palo, todavía no utilizaban instrumentos en esta fase del desarrollo de la humanidad, el modo de producción del régimen de la comunidad gentilicia. Pero más adelante el hombre fue desarrollando el proceso de trabajo y aparece el modo de producción feudal, el modo de producción esclavista. Y el modo de producción esclavista nos hace ver que los trabajadores pues hacían su función, trabajaban bajo el dominio de una persona, el señor, el esclavista o el amo, y el derecho nunca le reconoció, no le reconoció la calidad de ser humano al trabajador. Hablamos de ese modo de producción. El hombre producía y recibía única y exclusivamente una, como remuneración, la satisfacción de su necesidad vital para poder vivir y seguir produciendo. Pero posteriormente, con el desarrollo de la humanidad joven, encontramos un nuevo modo de producción, el modo de producción feudal. El modo de producción feudal va a permitir la libertad de los hombres, no totalmente la semi-libertad. Como seres humanos en la sociedad, pero también como trabajadores en los procesos productivos con cierta libertad, cierta independencia para trabajar. Se les consideraba que tenía una libertad relativa. Y en el modo de producción feudal polonés, los señores, recordemos, los señores feudales, dueños de las tierras, dueños de las tierras, de las unidades de producción, trabajadores de los campesinos, utilizados precisamente a ellos. Posteriormente, la humanidad da otro salto importante en estos procesos de desarrollo económico y de espacios en la sociedad. Aparece el modo de producción capitalista, que va a proclamar la libertad total del hombre, la libertad, la igualdad de los hombres y las mujeres en la sociedad, en los procesos productivos, y la fraternidad, si fuese posible, crear relaciones fraternas en las unidades de producción, en la misma sociedad, en esas relaciones que se daban en la sociedad. El modo de producción capitalista, obviamente el capitalista va a tener el capital y el trabajador o el proletario, no sé, pues va a tener su fuerza de trabajo, se va a vender, y lo mismo sucede en el campo. Sin embargo, posterior a este modo de producción, y casi finalmente la humanidad va a conocer el modo de producción socialista. En el modo de producción socialista ya se indica que todos los hombres, todos los trabajadores, pues también tienen la posibilidad de gobernar su propia sociedad, de incursionar en la política para conducir la sociedad, ya no solamente en su calidad de trabajadores, sino también en su calidad de entes pensantes para poder conducir la sociedad. Y entonces, así de manera muy general le decía, estos van a ser los modos de producción que han conocido la humanidad. Entonces, acá vamos a tratar de encontrar, de ver cuáles son los modos de producción que se dan en la estructura agraria de nuestro país. Y precisamente producto de esta investigación, jóvenes, se señala que en Guatemala perdura
está presente las unidades productoras capitalistas. Las unidades productoras capitalistas que dan libertad a los trabajadores, que no dependen ya del, no quieren dominio sobre los trabajadores, sino sencillamente son hombres libres que trabajan y se les paga en efectivo su salario. La remuneración es mediante pago en efectivo en estas unidades de producción. No les interesa a estas unidades productoras capitalistas es mantener al hombre bajo dominio, subyugado. Luego encontramos que por favor, estas unidades productoras capitalistas en nuestro país tienen dos fracciones o segmentos. Quisiera agregar desde acá, oportunamente, les voy a compartir en clase estas diapositivas. Entonces, por un lado, esta unidad productora capitalista tiene un segmento o tiene una fracción que se le conoce como la burguesía agraria o burguesía moderna. Y es precisamente la que genera trabajo en el campo, en el tema agrícola, en el tema ganadero, o bien en la agricultura, contratando fuerza de trabajo, y a esa fuerza de trabajo le va a pagar mediante salario, mediante moneda de curso legal, la burguesía agraria moderna. Pero también hay otro segmento de esa burguesía agraria, según este estudio, apoyamos. Existe la burguesía agraria tradicional, o la burguesía agraria, que también se le conoce como precapitalista. Es decir, que tiene atisbos todavía de relaciones feudales de producción. No quiere dejar las relaciones feudales de producción, no deja las relaciones feudales de producción. Paga a sus trabajadores de vez en cuando mediante dinero y otras veces en especie. La burguesía agraria tradicional o capitalista, por ejemplo, la cual la denominación de capitalista. Y también pues está presente en Guatemala, en las unidades productoras capitalistas de nuestro país, la burguesía agraria tradicional. Y también se le conoce como precapitalista. Pero por otro lado, vamos a encontrar, jóvenes, acá, por favor, acá, en esta parte, además de la unidad o de las unidades productoras capitalistas propiamente, vamos a encontrar unidades productoras mercantiles simples. Es decir, sus relaciones comerciales son tan simples, son sencillas, no están sometidas al capitalismo, menos al feudalismo o al esclavismo, pues tampoco al socialismo, obviamente, jóvenes, no, sino que son unidades productoras mercantiles simples, marcan su propia línea de desarrollo, su propia línea de trabajo, de producción. Y ahora ya la colocación de sus productos en el mercado, pues hay una interrelación con el mercado capitalista propiamente, ¿no? Entonces tenemos las unidades productoras mercantiles simples. Probablemente cuando hablamos de los sujetos del derecho agrario, jóvenes, aquí vamos a encontrar en estas unidades productoras mercantiles simples a las cooperativas agrícolas, que no se van a trabajar a las fincas, a las haciendas, ya sea de la burguesía agraria propiamente o moderna, y tampoco a las unidades de producción de la burguesía agraria tradicional o capitalista, de lo que forja su propio camino. Encontramos, decía, las cooperativas agrícolas, las empresas campesinas asociativas, que por su propio medio ponen en juego su iniciativa, o como veíamos las empresas agrarias jóvenes, van a poner en juego sus propios esfuerzos, su iniciativa para organizarse, para producir, buscar mercados para esa producción. Entonces, acá tenemos las unidades productoras mercantiles simples. En nuestro país abundan, realmente hay una cantidad muy importante de asociaciones, de ONGs que están también impulsando estos procesos productivos. Hay por ejemplo, productores de distintos productos agrícolas, ¿no? E incluso también silvícolas, o bien también en el campo ganadero.
Y en relación al aprovechamiento del agua, de igual manera, pues están forjando una línea propia, un camino propio, por decir así, de desarrollo económico social independiente. Entonces tenemos estas unidades productoras simples. Pero por otro lado, encontramos también estas unidades productoras mercantiles simples depauperadas. Realmente son aquellos trabajadores que no tienen ya tierra, o si tienen tierra escasa. Cuando veíamos con el licenciado Álvarez, por ejemplo, los beneficiarios del fondo de tierra, nos hacía referencia a los criterios de elegibilidad que regulaba la ley para ser beneficiario del fondo de tierra, nos decían campesinos pobres, pero que tengan vocación de trabajar la tierra. O decía también campesinos con tierra insuficiente, pero tienen vocación de trabajar la tierra, la ganadería, para trabajar la silvicultura, el aprovechamiento de la... Ahí están, pero en una situación de pobreza, jóvenes, razón por la cual la palabra depauperada significa en un estado de pobreza o que van precisamente hacia ese camino de pobreza o de extrema pobreza y que están sobreviviendo, están en una situación sumamente difícil. Necesitan tierra, en otras palabras, necesitan un objeto de trabajo. Entonces, el estudio nos ofrece precisamente, como resultado precisamente, jóvenes, de la profundización sobre la estructura agraria de nuestro país, estas unidades productoras en Guatemala. Empezando ahora por lo último, las unidades productoras mercantiles simples en prácticamente estado de pobreza, en una situación de pobreza, de pauperadas. Ahí están en esta situación. Pero también encontramos otra unidad productora prácticamente también de una mejora. Las unidades productoras mercantiles simples que también poniendo en juego su iniciativa, su entusiasmo, están creando trabajo, están trabajando, están produciendo, creando bienes satisfactorios materiales para la sociedad, ya no solo guatemalteca, porque también a veces exportan sus productos, y sin depender precisamente de las unidades productoras capitalistas, sea esta burguesía agraria moderna o bien burguesía agraria tradicional. Están las unidades productoras mercantiles dentro de la estructura agraria de Guatemala. Y obviamente, bueno, en la estructura, las unidades productoras capitalistas que tienen mucha relevancia, su papel es muy importante, muy fuerte en las relaciones que se gestan en el campo. Entonces vamos a ver, entendiendo pues es entonces que estamos estudiando cómo se estructura, cómo, por decir así, jóvenes, cómo se organiza, cómo se entreteje, cómo se articulan las distintas fuerzas en la producción, en los procesos agrarios del campo. Así entonces vamos a empezar a hablar de las unidades productoras capitalistas, más acá algunos rasgos que hemos extraído de este documento y que les voy a compartir. Entonces señala que las unidades productoras capitalistas, de manera general, pues son grandes extensiones de tierras supeditadas al régimen de propiedad privada. Totalmente al régimen de propiedad privada. Grandes extensiones de tierras. Aquí hablamos, jóvenes, de 5 caballerías, 10 caballerías de terreno, 100 caballerías, 200 caballerías de terreno, son grandes extensiones de tierra. En estas unidades se producen el café, se produce el banano, la carne, la caña de azúcar, el cardamomo, hoy día el aceite de palma africana, y son mercancías de exportación, normalmente de exportación.
contribuyen en un alto porcentaje a la producción bruta del país, al PIB del país. Bueno, tienen una gran contribución y hay su importancia, como decía, económica. Utilización de máquinas e insumos seleccionados, como tractores, segadoras, empacadoras, aviones de fumigación, energías mejoradas, abonos, insecticidas, pesticidas, uso de personal altamente calificado, además de los trabajadores jornaleros. Vamos a encontrar jóvenes profesionales como los ingenieros agrónomos, veterinarios, químicos, entre otros, que están incorporados en estos procesos productivos. Se señala que es ahí donde se compra la fuerza de trabajo más desarrollada del país, o sea, la mano de obra más calificada del país. Se habla del proletariado, se habla del proletariado rural. El proletariado veremos más adelante, que se refiere principalmente a los obreros agrícolas o a los trabajadores agrícolas que como tractoristas, veíamos ahí con oficinistas que están al servicio de estas unidades de producción, normalmente también durante todo un año. Y eso, el proletariado rural, son aquellos trabajadores jornaleros que se incorporan a estos procesos productivos durante cierto tiempo y luego se retiran a sus casas, a sus viviendas, porque no hay más trabajo. Relación por medio de salario. Esto es bien importante, jóvenes, en las unidades de producción capitalistas, propiamente en la burguesía agraria en sí, o moderna, pagan mediante salario. No pagan en especie, pagan mediante salario. Si se mantiene 3 meses el trabajador, le dan su dinero, su salario, efectivo, de curso legal, y se va. Y de igual manera los más trabajadores. Ahora se señala que perviven resabios precapitalistas como el arrendamiento en especie, el trabajo existente y el colonato. Más se refiere con a este otro sector o fragmento, precisamente a la burguesía agraria tradicional, que todavía encontramos ahí pues, este tipo de figuras jurídicas y también de institutos o instituciones que se relacionan precisamente con el derecho agrario. Hemos perdido resabios precapitalistas como el arrendamiento en especie o el trabajo, existencia del colonato, los modos colonos. Recordemos que cuando estudiamos el colonato encontramos que es una forma de organización y de vida de los trabajadores que viene desde la colonia, desde el régimen colonial, a lo largo más o menos del régimen colonial, que se quedaron viviendo en las unidades de producción agrícola, en las haciendas, en las fincas. Ahí hicieron su vida, ahí nacen, ahí crecen, y ahí mueren. El colono prácticamente está ligado, no solamente física, sino mentalmente, a estas unidades de producción. Su vida es precisamente el espacio, el terreno, el territorio donde se lleva a cabo el proceso productivo. Se presenta el mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Aquí es donde se hace referencia ya a los trabajadores que se incorporan en su calidad profesionales o bien de educación media, como el caso de peritos contadores, hoy ingenieros peritos en forestería o forestal. Encontramos la mano de obra más calificada, jóvenes. Por eso se habla del mayor desarrollo de las fuerzas productivas, tractoristas, aviadores, para irrigación, mediante especialmente en estos instrumentos de trabajo. El arrendamiento de las unidades, especialmente en las capitalistas, en la burguesía agraria moderna o la burguesía agraria en sí, pues pueden arrendar tierras, toman el arrendamiento de las tierras, y mediante la renta se paga en efectivo, no de otra manera. La renta se paga en efectivo, por eso se llama arrendamiento capitalista del suelo, y el arrendatario organiza la producción. Obviamente esto vale directamente que arrenda la tierra. Sin embargo, se menciona feudal, que se refiere precisamente a la burguesía agraria tradicional, el arrendamiento feudal, aparece la parcería,
el valor de la renta es pagado con parte de la cosecha. Está la medianía o mediodía, que es precisamente el campesino, el trabajador que va a arrendar la tierra, y en cuanto a la renta, se la va a pagar con una parte de la cosecha que obtiene precisamente de esta tierra, obviamente previo pacto con el propietario de la tierra. El colonato, hemos hablado ya, es una forma de tenencia de la tierra precapitalista con una acción central. Ahí aparece el modo Colón, su principal fuente de subsistencia es el resultado del trabajo familiar aplicado a la parcela que goza en usufructo. Prácticamente en usufructo vitalicio, muere el papá, vienen los hijos, mueren igual en usufructo vitalicio. Y a veces el salario solo es un ingreso complementario. El modo Colón es el trabajador que debía trabajar para un arrendado para poder usufructar una parcela de tierra que le permitiera vivir a él y a su familia en esa parte. Tenemos también al proletariado rural residente, son aquellas personas que viven cerca precisamente de las fincas, que van a realizar trabajos en las fincas, y el permanente son aquellos que vienen de distintos lugares, perdón, el temporal. Este también es el permanente, que vive en aldeas y caseríos que se encuentran sentados en pequeños espacios situados entre las fincas o alrededor de las fincas y haciendas. En cambio, el proletariado rural residente no permanente, está desvinculado de la tierra, se le da una casa, vive dentro de los linderos de la finca, en la cual vive permanente después del trabajo, a cambio de los salarios del cual vive fundamentalmente realiza actividades calificadas, no trabaja la tierra a su favor. Es el caso precisamente de los que viven en el casco de la finca jóvenes. Ahí les proporciona galeras para vivir precisamente en la finca durante el tiempo que prestan sus servicios. Para levantar la cosecha están los asalariados rurales temporales, hay cuadrilleros voluntarios. Aquí entramos en el caso de aquellos que se trasladan de un municipio a otro, de un lugar a otro, jóvenes de un departamento a otro, también llamados cuadrilleros. Existe la figura en el Código de Trabajo precisamente del habilitador. Recuerdo jóvenes, los trabajadores asalariados temporales, que son originarios de zonas inmovilistas, que se contrata en grupos organizados en cuadrillas por un intermediario, la figura del intermediario que se regula en el Código de Trabajo, o también se le conoce como enganchador o habilitador, para que se trabaje precisamente en los latifundios, y cualquiera va ofreciendo la mano de obra del que el dueño de la unidad de producción puede tomar 50 de los 100 que van precisamente habilitados. Y luego los trabajadores voluntarios espontáneamente se desplazan a las grandes fincas a contratarse todo el tiempo que sea necesario. Ahí a veces permanecen en las fincas, terminado el trabajo se retiran, y ahí el concepto de voluntariado. Entonces tenemos acá estos rasgos, pero antes de pasar a las unidades productoras mercantiles simples, quisiera referirme a estos dos segmentos importantes de la unidad productora capitalista. Les decía, por un lado, se habla de la burguesía agraria moderna o la burguesía agraria en sí, y se recogen, entre otros rasgos jóvenes, son varios, pero entre otros considero importantes, está toda la fuerza de trabajo empleada es asalariada en la unidad de producción de la burguesía moderna, La permanente es proletaria y la temporal igual y semiproletaria, y a todos los trabajadores se les va a pagar mediante dinero en efectivo. Por eso se dice es asalariada. Luego, solo funciona el arrendamiento capitalista, como veíamos en la burguesía agraria, solo funciona el arrendamiento capitalista, no así el arrendamiento precapitalista o feudal. Si la empresa, por ejemplo, quisiera tomar una unidad, unas tierras para producir, pues lo hará precisamente contratando, realizando un contrato de arrendamiento y pagando precisamente por esas tierras en monedas de curso de agua. 3, los procesos productivos son muy calificados. Pues acá encontramos ya maquinaria que se utiliza en
instrumentos de trabajo modernos y además de la mano de obra calificada. Entonces se habla de procesos productivos muy calificados, a diferencia, como veremos por ejemplo, con la producción del café, por mencionar un caso. Casi lo mismo con la producción del azúcar acá en Guatemala, pero más el café joven. Los procesos productivos, basta con que la persona sepa, tenga sentido común para asegurar las plantas de café, crecen, limpiar las plantas de café, y luego la cosecha de igual manera no se necesita de personas que sepan leer y escribir, simple y sencillamente que sepan mover las manos para coger los frutos del café, razón por la cual se habla de procesos productivos, en este caso muy calificados, probablemente no sea así lo del café. Aparte ya es la industrialización, el aprovechamiento industrial del café. 4, fracción de clase vinculada al capital financiero nacional y transnacional. Es decir, los que forman parte de la burguesía agraria de nuestro país, la burguesía agraria en sí, la burguesía agraria moderna, jóvenes, pues no solamente están dedicados a la producción agrícola, sino también se dedican al capital financiero, son accionistas, o bien tienen sus propios bancos, son accionistas de bancos, también tienen inversiones en bancos vinculados al capital financiero nacional, en algunos casos al capital financiero nacional, especialmente en los Estados Unidos o en su caso Europa. Entonces, se da cuenta la burguesía agraria, pues, es importante por esta situación, y vinculados a procesos agroindustriales y comerciales de igual manera. Los procesos pues, agroindustriales y el caso, por ejemplo, del aprovechamiento del azúcar. Hoy día del café, en cuanto precisamente ya a una fase de industrialización, el aprovechamiento del café y también vinculados a procesos comerciales, el mismo sector pues se encargan de la actividad comercial de sus productos. Entonces, estos son los rasgos principales de la burguesía agraria en sí o la burguesía agraria moderna hoy. En tanto que en la burguesía agraria tradicional de nuestro país, pues es un sector o un fragmento, una fracción de la burguesía agraria, que a veces quiere entrar en el cambio o a veces no, miran con mucha recelo el cambio, ya no digamos en procesos productivos, sino también en cuestiones políticas sociales. Así se dice, mantiene relaciones de producción precapitalistas. Para levantar la cosecha utiliza fuerzas de trabajo temporal proletarios y los proletarios todavía utilizan los modus ponens, se da todavía la parcería y la remuneración por raciones, es decir, el pago en especie. Entonces, acá está precisamente la base material de esa formulación jurídica que encontramos tanto en la Constitución, pero muy particularmente en el Código de Trabajo, jóvenes, en cuanto a que los trabajadores del campo, agrícolas, ganaderos, los trabajadores del campo, se les pueda pagar en especie, precisamente por la presencia de una burguesía agraria tradicional que hace uso de esa mano de obra en estas condiciones. Entonces, hasta en un 30% del importe del salario del trabajador del campo en especie. A diferencia, veíamos que la burguesía agraria en sí, pues paga el salario, pero no en especie. Y es muy fuerte todavía en Guatemala. Tenemos ahí la legislación vigente, incluso nuestra Carta Magna, regulando precisamente esta situación. Refleja esta realidad que ocurre en las relaciones de producción agraria. 2, el arrendamiento capitalista y precapitalista. Acá, bueno, muy bien, pueden arrendarle a alguien que tiene tierra, va a arrendar a otra persona y a una empresa capitalista, digamos, a una sociedad, pues va a ser el arrendamiento capitalista. Pero también se le da el arrendamiento precapitalista para los trabajadores del campo que necesitan precisamente tierra, y pues la paga va a ser, la renta va a ser incluso ya sea mediante trabajo o bien pues,
parte del producto obtenido de la cosecha. 3. Los procesos productivos tradicionales son procesos productivos tradicionales. Hablamos especialmente de la producción del café. Entre otros, los instrumentos de producción son muy sencillos. En la producción del café ha habido un estudio importante, interesante, cómo en sí la producción del café no permite mayor modernización. No permite modernización la introducción de equipo, maquinaria o instrumentos modernos jóvenes que pudiera sustituir, por decir así, la mano de obra de los trabajadores. Normalmente, pues, el café no permite en sí, razón por la cual incluso encontramos mejor si es café de altura, en terrenos un tanto quebrados, y de otra también no se acepta, no es permeable, digamos que no hay permeabilidad a aceptar asesores, a aceptar expertos, porque se cree que en estas unidades de producción agrícola jóvenes que la experiencia es muy valiosa. Entonces, la experiencia precisamente forja el conocimiento de las personas acerca, por señalar cómo se produce el café, cómo se trata el café, cómo hay que abordar el café, y eso lo enseña la experiencia. Viene precisamente de la experiencia y no necesariamente de profesionales, de expertos en esos temas, porque la experiencia obtenida en la práctica resulta ser mucho más valiosa que la que se tiene a través de los libros. Por otro lado, también se le señala a este segmento de la población agraria que es muy poco para el cambio. No acepta el cambio con facilidad, razón por la cual se agrega esta expresión muy reaccionaria, pero no se ve el cambio con buenos ojos. No, ni en los procesos productivos y menos en los procesos políticos. No, no se perciben esos cambios así, no se aceptan con facilidad, no se aceptan con facilidad los cambios, razón por la cual se le señala como el sector más reaccionario de la burguesía agraria tradicional. Entonces, esto en relación precisamente a esta unidad de producción, acá las unidades productoras capitalistas, y le decía sus dos caras, sus dos facetas, sus dos sectores o sus dos segmentos. Ahora bien, entraríamos, o estamos, a ver las unidades productoras mercantiles simples. Y al referirnos acá, se nos viene a la mente, jóvenes, acá vamos a encontrar a los campesinos ricos en aquella clasificación que vimos en los campesinos medios, probablemente no los campesinos pobres, en estas unidades productoras mercantiles simples, a menos que los pobres se organicen, como sucede precisamente con los patrimonios agrarios colectivos, que teniendo esas tierras se organizan y forman las empresas campesinas asociativas. Esa es también una posibilidad. Entonces, pero encontramos a las cooperativas agrícolas, especialmente las cooperativas de especialidad, como señala la ley de cooperativas, la ley de cooperativas, de igual manera la ley de empresas campesinas asociativas y cualquier otra organización de carácter agrícola. La mayoría son parcelas de minifundios. La mayoría en estas unidades productoras mercantiles hay una buena cantidad de personas que tienen parcelas pequeñas, en otras palabras, minifundios, no tierras cuya capa de humus es muy delgada. La tierra se ha desgastado, ha sufrido desgaste. Normalmente son tierras del Estado, no necesariamente, pero normalmente son tierras del Estado. Y ahí hablamos precisamente de las empresas campesinas asociativas, los patrimonios agrarios familiares, los patrimonios agrarios colectivos, pero también entraríamos a ver acá en la adquisición de tierra de algunas personas, como los campesinos medios, los campesinos ricos, en estas
tierra sin vocación para la agricultura mínima, actualmente sea de vocación forestal. Los rasgos fundamentales que se destacan: los trabajadores agrícolas producen para el intercambio, para la venta, consumen parte de lo que producen. A veces acá se habla de los trabajadores agrícolas, porque a veces asumen el papel precisamente de dirigentes, de conductores, no tanto como patronos, probablemente en algunos casos sí, pero más como los que ponen en juego su iniciativa productiva. El proceso productivo se realiza en base al trabajo familiar no remunerado. De igual manera puede participar la familia en estos trabajos de manera conjunta. La familia pone esfuerzo de trabajo en su calidad de emprendedores para generar un negocio de esta naturaleza. Se da relación de trabajador-trabajador sin remuneración como trabajo cooperativo. En el caso de las cooperativas propiamente, las empresas campesinas cooperativas, las asociaciones que se dedican precisamente a este tipo de trabajo. Entonces es de trabajador a trabajador. El régimen dominante es de propiedad privada, en el sentido, jóvenes, que ya poseen sus tierras, pero por ejemplo las empresas campesinas no sería propiedad privada, sino propiedad social, como señala la ley. Las mismas cooperativas, propiedad social. La figura de la cooperativa pues, aparece precisamente como propietaria de la tierra en el registro general de la propiedad, pero adopta el carácter social porque a la vez es de todo cooperativista, de igual manera con estas otras organizaciones que vimos en clase. Y en cuanto a poca comunal, se refiere principalmente a las comunidades indígenas que también de una otra manera trabajan de manera colectiva o tierras colectivas. Es el caso que hemos mencionado en varias ocasiones, el caso de la comunidad indígena de Palín y la tierra que tienen también en forma colectiva. Ahí hay procesos productivos, especialmente del café. El café que se exporta a Europa, jóvenes, y veremos más adelante las resistencias precisamente de los Estados Unidos europeos, especialmente del mercado europeo. Escaso desarrollo de las fuerzas productivas, sentidos y rudimentarios instrumentos de producción, los asadores, los machetes, la macana, las piollas. La forma de fertilizar la tierra, el abono orgánico, buen número. Todavía se usa la rotación de cultivos, se sembró este año frijol, pero maíz, por ejemplo, probablemente para el otro año, o para la otra temporada, otro fruto o otro producto, para no cantar la tierra. Entonces, tenemos esa rotación de cultivos, consumo de abono químico muy fuerte hoy día, lamentablemente, por la baja calidad productiva de la tierra. No obstante, el abono químico también quema la tierra, lamentablemente. Fuerza de trabajo muy poca calificada. No se pueden introducir máquinas por la fisiografía del terreno. Les hablaba del caso del estudio alrededor de la modernización de la producción del café. La fisiografía del terreno no se presta precisamente para ello. Se produce fundamentalmente para alimentar a la población guatemalteca, se produce maíz, frijol, las verduras, arroz, legumbres y frutas, y abastecen el mercado interno. Algo importante, jóvenes, no participa en la determinación del precio del mercado capitalista. Esto se entiende que el mercado donde van a colocar sus productos, el mercado, dada la ley de la demanda y la oferta, pues pone los precios. Y no estas unidades de producción mercantil siempre van a poner los precios, sino que ahí se ven en esa situación de no determinación del precio, precisamente por ellos mismos, sino por el mercado capitalista. Entonces van colocando su producto a los precios precisamente del mercado, valga, como les indicaba Juanet, por la ley de la demanda y la oferta. Es más o menos lo que sucede, aunque aquí no es de esta unidad, lo que sucede exactamente con el café. A veces el café baja de precio, sube de precio, y esa determinación está precisamente por el mercado. Generalmente no tienen
no tienen excedentes normalmente. Sin embargo, en algunos casos sí, cuando la organización es muy buena, eh, pero normalmente, generalmente no tienen ningún excedente para poder acumular riqueza. Venden la mercancía productiva para obtener dinero y esto les permite comprar productos que necesitan y no producen. Existencia de industria familiar o doméstica, a veces a nivel de familia, están estas industrias paralelas a los procesos productivos agrícolas, con lo que complementan el ingreso familiar. Aquí hablábamos, por ejemplo, sastres, o cualquier otro oficio que realizan precisamente a nivel familiar o doméstico estos trabajadores del campo. Entonces, terminamos con la burguesía, listo, la burguesía agraria tradicional. Y acá hay una pequeña diferencia, espero no confundirlos, por favor, con la clasificación que vimos del maestro Vinicio Castañeda Paz en relación a la clasificación de los campesinos, en campesinos pobres, campesinos medios y campesinos ricos. Entonces, acá prácticamente jóvenes nos hace referencia a campesinos acomodados, podríamos hablar acá a aquellos campesinos ricos que han logrado cierta organización productiva y ya son autosuficientes. Y también tenemos los campesinos, los pequeños campesinos, que para la clasificación que vimos en sujetos del derecho agrario, pues pudieran ser los campesinos medios. Así tenemos a los campesinos acomodados, uno, la contratación de fuerza de trabajo remunerada. Ya tienen la capacidad de pagar mano de obra mediante dinero y efectivo, paga en efectivo, contratación de fuerza de remunerada de trabajo, obviamente para cierto tiempo. Dos, aplica algunos adelantos tecnológicos al proceso productivo. Se ven algunos, hablamos en clases, por ejemplo, de los productores de sandía, de los productores especialmente del oriente, productores de melón, pues incorporan en sus procesos productivos algunos instrumentos, algunas herramientas, adelantos tecnológicos, tractores, maquinaria, para precisamente los trabajos que realizan. De igual manera está sucediendo con algunos productores, algunas empresas campesinas jóvenes, también con las famosas ECAS, también hoy día, pues, gracias a apoyo que han recibido, especialmente del extranjero, han incorporado a los procesos productivos adelante tecnológicos. Ya no digamos las cooperativas, todo que tienen mucho interés, además de que la ley prevé de que pueden introducir a nuestro país maquinaria, instrumentos de trabajo, con gestión de impuestos, precisamente para mejorar sus procesos productivos agrícolas. Acá sí tienen la posibilidad a los campesinos acomodados de acumular excedentes revierte el proceso productivo, obtienen ganancias y van a revertir en el proceso productivo esas ganancias, van a aprovechar, acrecentar el capital de estas unidades de producción. Luego tenemos los pequeños campesinos. Los pequeños campesinos contratan muy poca fuerza de trabajo remunerada, lo que para el licenciado Mario Benito Castañeda Paz serían los campesinos medios. Contrata muy poca fuerza de trabajo remunerada, menor grado de utilización de tecnología moderna, no tiene excedente real, casi lo que se invierte, pues no genera excedente, sino que prácticamente es para nada más para continuar con los procesos. Muy poca aportación al mercado capitalista, más de la aportación de estos pequeños campesinos va a ser precisamente para el mercado local, para el mercado a lo sumo, o para el mercado departamental en el caso de nuestro país, pero más para los mercados locales, los mercados municipales, que van de un lugar a otro vendiendo sus productos.
5, sus ingresos agrícolas se complementan con ingresos de oficios, manufactura, comercio, arte u oficio. También esto vimos con este, cuando ya no hay trabajo agrícola, pues estos trabajadores, estas personas se dedican al comercio, a vender cosas, obviamente no un comercio grande, ¿no? O bien al arte o al oficio, elaboración de sombreros, elaboran trabajo de carpintería, o a veces zapatería, sastres, así van a complementar sus ingresos, y sobre todo sabiendo el proceso productivo jóvenes en nuestro país, les da oportunidad de trabajo únicamente por 3 meses. Pudiera ser que se alargue a 4, pero normalmente 3 meses. Luego el ingreso familiar es de sobrevivencia, sin capacidad de ahorro. Entonces tenemos acá básicamente pues, lo que producen es para sobrevivir, Juan. Luego, pero tienen la gran ventaja estos pequeños campesinos que no emigran a las unidades capitalistas de producción. Igual que los acomodados, los ricos, decíamos, ¿no? Y los campesinos medios, ellos mismos están tratando de salir adelante. Por ejemplo, los productores agrícolas de cebolla, de ajo, de tomate, no se van a las fincas a trabajar, no se van a las unidades de producción capitalista a trabajar, sino que trabajan sus propias unidades. Se dedican a atender sus propias tierras, a hacer que esas tierras sean productivas, razón por la cual no emigran a las unidades capitalistas de producción. Y mantienen, como decía Jorge, esa línea independiente, esa línea de desarrollo económico, no supeditado al capitalismo en términos de la producción propiamente. Ahora sí que se evita en el mercado, como decía, porque el mercado va a determinar, establecer los precios de los productos, pero en relación a la producción propiamente, pues se mantiene en esa independencia de estas unidades de producción. Y luego encontramos a las unidades productoras mercantiles simples, operadas, y también son campesinos, como vemos acá, jóvenes pequeños campesinos, pequeños campesinos. Aquí sería, y hago la comparación, por favor, para tener esta orientación y no perdernos, jóvenes, que para el profesor Mario Vinicio Castañeda Paz serían los campesinos pobres, o los campesinos que están situados, ubicados en las unidades productoras mercantiles simples o operadas. Es la unidad más importante de la estructura agraria, como las productoras capitalistas, así como acá, joven, por favor, disculpe, así como encontramos estas unidades productoras capitalistas, joven, acá, las unidades productoras capitalistas importantes para el PIB del país, para el Producto Interno Bruto del país, muy importante porque en estas unidades productoras capitalistas van a trabajar cantidades grandes contingentes de trabajadores agrícolas, trabajadores del campo. Entonces encontramos que es una de las unidades productoras muy importantes dentro de la estructura agraria de nuestro país. Sin embargo, encontramos también la importancia que tiene precisamente los depauperados jornaleros campesinos, como se indica acá, es la unidad más importante de la estructura agraria, como las productoras capitalistas, porque aquí está el gran contingente de trabajadores del campo, que normalmente no tienen tierra o muy poca tierra. A decir nuevamente de la ley del fondo de tierra, son los campesinos pobres, los campesinos con tierra insuficiente. Acá los vamos a encontrar. Contribuyen al mercado interno, no al mercado externo, con lo que tienen. Así encontramos los depauperados o pobres, con el trato poco numeroso de campesinos se encuentran en las peores condiciones de vida. Acá hablamos de pobreza, de extrema pobreza. No se separan de sus pequeñas parcelas de tierras. Tienen esa
por decir así, como la vocación del trabajo agrícola. Trabajan la tierra, no pierden su calidad de trabajadores de la tierra, no, en la actividad agrícola. Normalmente lo que producen es para su consumo, para el consumo propio, el autoconsumo para el trabajador y su familia. Existe muy poca posibilidad de colocar sus productos en el mercado local, ya no digamos en el mercado externo, en el mercado local, a menos que realmente necesiten algo, pues van a vender lo poco que tienen, y lo tienen precisamente, puede ser tal, puede ser cualquier otro producto, ¿verdad? Y luego no se proletarizan. Ahora la palabra acá no se proletarizan con la expresión, se refieren que no pierden su calidad de campesino. Porque el trabajador del campo que se considera proletarizado o proletario es que ya casi perdió sus tierras, perdió la tierra, aun cuando tenga poca tierra, pero ya casi ha perdido su tierra. De ahí encontramos entonces al semiproletariado, y veamos la diferencia entre los depauperados. Se encuentra muy cerca del extremo final del proceso de descampesinización. Es decir, que ya casi se han quedado o están quedando sin tierra, emigran a unidades de producción capitalista, trabajan en las unidades de producción capitalista, normalmente el trabajador, el padre de familia, con su familia, la esposa y los hijos, es el proletariado, poca tierra, ya casi, como se dice, están perdiendo, van por el proceso de descampesinización. Es la principal fuerza de trabajo agrícola del país. Es la principal fuerza de trabajo del país y pertenece a la unidad productora mercantil como unidad más importante. Pero el semiproletariado, por favor, le ponemos atención, es la principal fuerza de trabajo agrícola del país. Son los jornaleros, son los prácticamente las personas que se trasladan de sus lugares de origen, de donde nacieron, hacia las unidades de producción agrícola, que a veces quedan lejos, a bastante distancia, precisamente de su hogar, de su casa. Luego, no permite trabajar bajo una relación salarial permanente. En el sentido, jóvenes, que no tiene trabajo durante los 365 días, sino que tiene trabajo solo para 3 meses. Decíamos, y mucho, 4 meses. Entonces, obviamente, no puede generar una relación salarial permanente, no una relación de trabajo permanente. Luego encontramos el proletariado rural. El proletariado rural, prácticamente, recordemos, cuando hablamos del proletariado rural, jóvenes, se dice que es la mano de obra más calificada del agro. Entonces encontramos el trabajador que ha sido desvinculado totalmente de los medios de producción, carece totalmente de medios de producción y vende pues el trabajo a los capitalistas. Pero básicamente en este sentido, jóvenes, puede ser que el trabajador tenga tierra. El proletariado rural puede ser que tenga tierra, tenga una cuerda o una manzana de terreno, puede ser que tenga tierra, pero realmente no trabaja esa tierra. Es posible que la pongan en arrendamiento o bien contrate a esas personas para que trabajen en esa tierra, porque el trabajador, por eso ya ha sido desvinculado realmente de los medios de producción, porque se va a dedicar a servir en estas unidades de producción capitalista, ya sea la agraria moderna o la burguesía agraria tradicional. Es el caso, por ejemplo, de un perito contador. Puede ser que el perito contador le dejaron una herencia, tiene una tierra, pero no va a trabajar la tierra. El perito contador tiene trabajo, una relación salarial permanente, trabaja durante 365 días en la unidad de producción agrícola, pero no la tierra, se lo que precisamente llevando la contabilidad de la empresa, llevando la contabilidad de la organización de la empresa agrícola, de esa unidad productora. De igual manera sucede con el tractorista, ¿no?
puede ser que tenga tierra, pero no va a trabajar su tierra, sino que va a trabajar y vende su fuerza de trabajo en esa unidad de producción. De igual manera pasa acá con precisamente los ingenieros agrónomos, recordemos, el proletariado rural o agrícola, en esta clasificación se ubica a los profesionales como los ingenieros agrónomos, forestales, a los químicos, a los que prestan sus servicios precisamente en estas unidades de producción. Puede que tengan tierras, pero no trabajan en esas tierras, sino que están precisamente vendiendo su fuerza de trabajo por el conocimiento de la calificación que tienen, el expertise que tienen en estos procesos productivos. Razón por la cual se dice que es el trabajador más calificado, el proletariado rural. Y que prácticamente podríamos decir que ya llegó al culminó el proceso de descampesinización. No se puede considerar campesino porque está trabajando en una unidad productora de esta naturaleza, sino que es precisamente el proletariado rural y es el trabajador más calificado, se ve inmerso en relaciones sociales de producción, ya sea puramente capitalista o bien, aunque ahí es el caso de las unidades de producción precapitalistas, por ejemplo, a un ingeniero, si se acepta como asesor en la materia que conoce, en su especialidad, obviamente no se le va a pagar en especie. Se le va a pagar mediante el salario y en efectivo. Entonces, pero ahí tenemos precisamente a este grupo de trabajadores considerados como trabajadores rurales. Entonces, recapitulando, jóvenes, por favor, voy a tratar de compartirles un esquema, espero. Esta es la antesala precisamente del tema reforma agraria. Pero para hablar de reforma agraria, jóvenes, necesariamente, obligadamente, jóvenes, hay que entender, comprender y sobre todo a saber qué es la estructura agraria y cómo se conforma. Entonces decíamos, la estructura agraria de un país, jóvenes, se va a componer precisamente de los modos de producción existentes en las relaciones agrarias de producción en ese país. Y lo que queda acá es la identificación precisamente de esos modos de producción. ¿Cuáles son los modos de producción? Entonces hemos visto en el caso de Guatemala, jóvenes, está el modo de producción capitalista. Y desde las dos facetas, la capitalista propiamente, hablábamos acá de la capitalista propiamente, jóvenes, o agraria, acá la burguesía agraria moderna, o la burguesía agraria en sí, que está inmersa, digamos, en esta unidad de producción, está inmersa en relaciones capitalistas de producción. Paga al empleado, el salario y luego lo que hemos visto ya de sus rasgos, trata de modernizar lo más que se puede en los procesos productivos, en tanto que el otro segmento, veíamos acá, viendo acá donde la otra cara, también encontramos en el caso concreto de Guatemala, en la estructura agraria de nuestro país, una burguesía agraria tradicional, una burguesía agraria que se quedó allá atrás, jóvenes, que todavía está inmerso en relaciones feudales de producción, quizás no al 100%, pero en un buen porcentaje, en un 50%, 45%, todavía ahí se dan relaciones feudales de producción. Todavía podríamos decir que el dueño de la unidad de producción es como el señor feudal. Y los trabajadores de esa unidad de producción son como los siervos de la gleba, están adscritos no solamente a la tierra, sino que bajo dominio precisamente del que tiene esa unidad de producción. Y en Guatemala existe todavía burguesía agraria tradicional o capitalista. Tiene
todavía un papel importante, no se ha modernizado, no ha querido entrar a la modernización. Es probable, como le decía, en el caso de la producción del café, que no permita productivos. Y es un modo de producción que viene arrastrando nuestro país a lo largo del régimen colonial, de hace más o menos 400 años, pero pervive en la estructura agraria de nuestro país. Y es muy importante, es muy fuerte. Pero por otro lado encontramos acá, dicho esto, jóvenes, por favor, entonces otra unidad. Probablemente no sea un modo de producción propiamente, porque lo mercantil ni es feudal, ni es capitalista, ni es socialista, y mucho menos productor esclavista, pero tampoco es modo de producción del régimen de la comunidad primitiva. No, acá en esta unidad productora, la razón por la cual se le denomina mercantil simple es porque está en el comercio. Hay producción, hay movimiento de dinero, hay movimiento de capital, generación de productos, generación de trabajo. Entonces, de ahí la denominación de unidades productoras mercantiles simples. No hay calificación, por ejemplo, para estas unidades. No son, repito, un poco repetitivo, que no es ni capitalista, ni socialista, ni los otros modos de producción, sino que es una forma de organizarse la sociedad, el agro, para producir, pero desde una perspectiva más libre, más independiente, acorde a los tiempos, acorde, por ejemplo, a estos tiempos, razón por la cual hablamos jóvenes. Entonces vienen acá los productores, las cooperativas, dicen, no, hagamos nosotros, juntémonos, organicémonos, capacitemos. Bueno, muy bien, empresas campesinas, asociativas, igual. Pero ya no van a ir a trabajar no, ya no vamos a ir a trabajar a esas unidades de producción. Vamos a trabajarlo nosotros, vamos a fomentarlo de nosotros, vamos a producir y vamos a generar trabajo para otros compañeros, quizás no mucho, como las unidades productoras capitalistas, pues, llevan mucha mano de obra. Pero acá, jóvenes, entonces encontramos estas unidades productoras mercantiles simples, prácticamente están en esos procesos productivos también modernos, actualizados, bajo, especialmente, quisiéramos invitar jóvenes, bajo una línea independiente de desarrollo económico y social. Los mismos trabajadores organizados, los mismos campesinos, los mismos, la misma mano de obra agrícola que organiza, piensa por sí, genera sus propios pensamientos, sus propios procesos, su propia planificación para salir adelante, aun cuando no sea en condiciones para obtener demasiada ganancia, para obtener excedentes, pero están forjando una línea de producción que da de comer a los que están precisamente en esa línea, incluso hasta comerciantes encontramos acá. Pero acá, como estamos hablando de lo agrícola, de estos procesos de los mercantiles, unidades productoras mercantiles simples, pues encontramos a estas personas ya sea organizadas normalmente, o bien de manera individual, familiar, pero normalmente organizadas, que están forjando un camino nuevo, quizás distinto, no de supeditación a ningún sistema, a ningún otro modo de producción, es algo propio para poder generar empleo en el agro, para buscar un mejor nivel de vida para ellos en el agro, con el trabajo agrícola, el trabajo ganadero, el trabajo silvícola y el aprovechamiento del recurso. Entonces, esto es principalmente, jóvenes, lo que podemos decir. Y esta es la antesala, solo que espero, no sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? Bien. Y si no hay, voy a dejar de compartir acá, jóvenes, quisiera
Si me permiten, por favor, vamos a ver. Creo que tengo algo acá. Si me permiten, por favor, pero acá tenemos, jóvenes, se mira la diapositiva, jóvenes, ahí tenemos unos círculos. Sí, sí se mira. Muchas gracias, Sí, muchas sí se ve. gracias, muy amable, gracias. Pues así podríamos ilustrar esa estructura agraria de la cual hablamos recién joven. Y hablamos de Guatemala, pues, y es probable que sea igual en otros lugares, pero aquí hablamos de Guatemala. Entonces, al hablar de estructura agraria de Guatemala, les diríamos, hacemos una identificación de los modos de producción prevalecientes en esta unidad de producción, en las unidades de producción agrícola. Así encontramos entonces las unidades productoras capitalistas. Serían precisamente estas unidades jóvenes, acá las unidades productoras capitalistas. Y las unidades productoras de capitalistas tienen dos fracciones, tienen dos facetas, dos caras, dos secciones, si se pudiera decir, jóvenes. Está la burguesía agraria en sí, o la burguesía agraria moderna, o si quieren, propiamente capitalista. Esta es la burguesía agraria propiamente capitalista. Pero en este marco, en este estudio, jóvenes, se concibe también a otra burguesía, otra faceta, les decía, otra dimensión de la cara de esta unidad, a la burguesía agraria tradicional. La burguesía agraria tradicional en Guatemala. Por otro lado, encontramos acá a las unidades productoras mercantiles simples, que ni van aquí ni van allá, jóvenes, pero acá en las unidades están forjando sus propios destinos, por decir, económicos, de desarrollo económico y social, las unidades productoras mercantiles simples. Y aquí vamos a encontrar a los campesinos medios, decíamos jóvenes, y a los pequeños campesinos. O les decía, acá podría ser, bajo la perspectiva del licenciado Vinicio Castañeda Paz, los campesinos ricos, y acá los campesinos medios. Pero no nos vamos a perder en esto, jóvenes. Vamos a seguir acá la figura y la línea de pensamiento del autor, del investigador, entonces campesinos medios y los pequeños campesinos. Y por otro lado están las unidades productoras mercantiles simples de pauperadas. También son productores del campo, son trabajadores del campo. Lo único que les vamos a encontrar, por ejemplo, acá en una situación de pobreza, o en algunos casos de situación de extrema pobreza. Entonces vamos a encontrar a los campesinos depauperados, que ya no tienen tierra, muy poca tierra, de autoconsumo. Luego otro grupo de campesinos igual, ya sin tierra, joven. Y este gran contingente de campesinos, vamos a ver, probablemente van a perder su calidad de campesinos y se vuelvan proletarios ya sin tierra. Y la diferencia con el proletariado, que es la mano de obra más calificada, preparada, digamos. Entonces encontramos. Y solo veamos, por favor, en términos figurativos acá, en términos de dimensión de figura, en términos de tamaño de círculo. La unidad productora capitalista es un círculo grande. Es importante. Juega un papel muy importante, desde ahí el tamaño de este círculo, si quisiéramos decir así. Pero también encontramos este otro círculo grande, casi igual que este. Y aquí hablamos en otros términos, se habla acá del latifundismo. Y aquí se habla del minifundismo, donde existe una gran cantidad de personas que quieren trabajar, que desean trabajar la tierra, que trabajan la tierra, pero no tienen tierra. Y aquí hay un gran
hay poca gente, por decir así, pocas familias, pero tienen cantidad de tierra. Por eso se dice a jóvenes, acá la unidad productora capitalista es tan importante por el PIB de nuestro país, pero también las unidades productoras mercantiles simples despauperadas, porque son los trabajadores que se desplazan, que caminan, que se desplazan a esta unidad de producción para ir a trabajar, ya sea la burguesía moderna o ya sea la burguesía tradicional. Salen precisamente los campesinos depauperados y el semiproletariado. Y hay un grupo, el proletariado rural, pues le trabaja precisamente a esta unidad, a la unidad capitalista, ya sea a la burguesía moderna o bien a la burguesía tradicional. Esa es la relación, la vinculación que tiene el proletariado precisamente con las unidades productoras capitalistas. De igual manera, la relación y la vinculación de las unidades productoras mercantiles simples depauperadas hacia estas unidades productoras capitalistas. Acá se desplazan, decíamos, 3 meses, pero son 3 meses, algo ganan, hay dinero, generan sus ingresos durante 3 meses. De ahí vuelven otra vez a sus comunidades. Ahora veamos este círculo más o menos mercantil simple, como el proletariado, casi del mismo tamaño, pero vamos a ver que el mercantil simple no se vincula en términos de procesos productivos, de trabajo, con las unidades productoras capitalistas, sino que tienen su propia línea de trabajo, por decir así, su propio destino económico, se lo están forjando, su propio destino social. No se vinculan a estos procesos productivos, al contrario, ellos contratan a veces y acá de la mano de obra o pequeños campesinos y están desvinculados y vienen a ser como ¿cómo se dice? El sándwich, como el amortiguador, jóvenes, de los problemas sociales. Como el amortiguador de los problemas sociales, porque los campesinos están clamando y reclamando tierra, pero no hay. Incluso veíamos en el caso de la ley del fondo de tierra, bueno, a comprar, pero no hay. No hay. En tanto que estos están poniendo en juego sus mejores esfuerzos, su mejor empeño, ya sea con unidades de producción chiquitas, pequeñas, pero organizados, están forjando precisamente el desarrollo económico y social del agro, ofreciendo trabajo. Termino acá, jóvenes, no está completa la explicación, por favor, y vamos a ver precisamente la vinculación, la articulación que hay entre estas unidades de producción. Pero dado que ya se fue el tiempo, entonces terminamos acá. Muchas gracias, Milton. Y solo para recordar, por favor, a los compañeros, prepárense para el lunes 4 de noviembre, de 5:30, obviamente en adelante, jóvenes, de 5:30, para su examen extraordinario. Por favor, jóvenes, así de una vez finiquitamos cuentas con el primer parcial, segundo parcial, y especialmente, y los trabajos. Con los trabajos no tengan pena, me falta poco para calificar. Muchas gracias, jóvenes. No sé, ¿alguna pregunta, observación, Milton? Licenciado, solo una situación. ¿En qué salón se examinarían los alumnos que tienen que hacerse su examen extraordinario? Yo creo que los voy a molestar. No, estaba pensando en el salón de coordinación, pero es un lugar pequeño. Yo creo que se van a examinar varios, los de la sección C y los de la sección E. Entonces yo creo que vamos a solicitar a coordinación la habilitación de un salón y le voy a, ahí sí que pedir favor que nos apoye, como con todo gusto. Realmente lo ha hecho hasta ahora, ¿ves? Con todo gusto. Gracias, Liz, muy amable. Para servirle. Jóvenes, gracias, Liz. No sé, jóvenes, si no hay preguntas, muchas gracias. Nos estamos viendo el viernes. Y el viernes, por favor, entramos a Reforma Agraria y ese mismo día terminamos, jóvenes. Ya solo nos quedaría 3 clases para el derecho ambiental. Muchas gracias, jóvenes, con permiso. Gracias, Milton. Hola, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Noche, licenciado. Buenas noches, gusto de saludarlos. Con permiso, jóvenes. Muchas gracias.